¿Qué ocurriría si te dijeran que todo lo que sabes sobre un país puede estar envuelto en mentiras? O peor aún, en un silencio mortal. Bienvenidos a un mundo donde la verdad es más peligrosa que el propio acto de escapar. Un lugar donde los niños no conocen la palabra jugar y donde escapar de la miseria puede costarte la vida. Corea del Norte, el país más hermético y desconcertante del planeta, guarda secretos oscuros que pocos se atreven a revelar. Pero hoy, estás a punto de ser testigo de lo que el régimen norcoreano ha hecho todo lo posible para ocultar. Descubrirás los relatos de quienes se atrevieron a desafiar al sistema, desde empresarios que pasaron de aliados del régimen a espías internacionales, hasta niños que sufren trabajos forzados y castigos brutales por cosas tan simples como ver una serie extranjera. Además, verás cómo una madre, en su desesperación por dar una mejor vida a su hija, se enfrentó a un destino aterrador en la frontera con China. El caso de Kim Dong-chul. ¿Hasta dónde puede llevar la convicción personal cuando se mezcla con ideales religiosos, ambiciones empresariales y secretos de Estado? La historia de Kim Dong-chul no comienza en una celda norcoreana, ni en la sala de interrogatorios donde fue obligado a confesar ante las cámaras. Comienza mucho antes, con un joven idealista, fascinado por el socialismo y con un deseo casi romántico de comprender el corazón de los regímenes comunistas desde adentro. Es irónico pensar que fue esa misma fascinación lo que lo arrastraría a una de las pesadillas más oscuras del siglo XXI. Kim no era un espía desde el principio, era un empresario coreano-estadounidense, con raíces profundas en la fe cristiana, que se había graduado en el Seminario Teológico de Dallas. A través de su vocación misionera, fue enviado a la provincia china de Jilin, cerca de la frontera con Corea del Norte. Lo que parecía una misión religiosa tradicional, pronto se entrelazó con relaciones familiares complejas. Descubrió que su esposa estaba emparentada con un alto oficial norcoreano, Jong-chol, quien sería ejecutado años más tarde por el régimen. Esa conexión inesperada se convirtió en su pasaporte hacia Pyongyang, donde vio una oportunidad para servir y también para prosperar. Una vez instalado en Corea del Norte en 2004, Kim fundó una empresa privada e invirtió más de $2,5 millones, todo su patrimonio. Fue incluso nombrado miembro del comité de la RPDC para la promoción de la cooperación económica externa, un cargo que le dio acceso privilegiado a los entresijos del sistema norcoreano. Pero lo que comenzó como una empresa legítima, pronto se desvió hacia caminos mucho más turbios. En el trasfondo de esta historia está la presión geopolítica. Estados Unidos y Corea del Sur vieron en Kim una puerta abierta, un canal confiable para obtener inteligencia dentro de uno de los países más herméticos del planeta. Para 2009, aceptó colaborar con el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano y poco después, según sus propias palabras, con la CIA. Durante 5 años, proporcionó información confidencial, construyendo lentamente una red de contactos que lo mantenía al borde del descubrimiento. El año 2014 marcó un antes y un después. Una disputa burocrática por una pared derrumbada en su empresa derivó en una amenaza insólita. Kim amenazó con suicidarse frente a las estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il si el problema no se resolvía. En un país donde el suicidio se considera traición, esta acción desató alarmas de alto nivel. Sin saberlo, ya estaba marcado. Fue arrestado el 1 de octubre de 2015 durante su entrada al país para asistir a un evento oficial. Lo encapucharon, lo trasladaron a un lugar desconocido y fue sometido a intensos interrogatorios. En su desesperación por sobrevivir, confesó sus actividades de espionaje y señaló a 6 ciudadanos norcoreanos como cómplices. Ninguno de ellos fue visto otra vez. Video de la madre y su hija intentando cruzar el río helado. ¿Qué tan desesperada debe estar una madre para tomar a su hija de la mano y lanzarse al vacío blanco de un río helado, sabiendo que los disparos pueden llegar antes que el crujido del hielo? Esta no es la trama de una película dramática, ni una leyenda distorsionada por el tiempo. Es una escena capturada en un video real, filtrado desde la frontera entre Corea del Norte y China, en la que se registra con escalofriante claridad el precio que algunos pagan por buscar la libertad. En esa grabación, una madre y su hija, ocultas entre la bruma del invierno, intentan huir del país más hermético del mundo, cruzando el helado río Tumen. Pero lo que ocurre después se convierte en un testimonio de terror que ningún régimen quisiera que el mundo viera. El río, que serpentea entre montañas nevadas y campos desolados, se ha transformado con los años en una ruta de escape tan peligrosa como esperanzadora. Cuando las temperaturas bajan lo suficiente,
Su superficie se congela, creando una delgada línea de hielo entre el encierro y la posibilidad de una vida diferente. Pero cruzar no es tan sencillo. Desde hace décadas, el gobierno norcoreano ha desplegado soldados en sus márgenes con la orden explícita de disparar a matar a cualquier desertor. No se hacen advertencias, no se da oportunidad de regresar. Se dispara primero y se pregunta después, si es que alguien queda para preguntar. La escena captada por una cámara anónima muestra a la madre, envuelta en ropas oscuras, tirando de su pequeña hija, quien apenas puede mantener el equilibrio sobre la escarcha. Avanzan rápido, pero no lo suficiente. Un disparo seco quiebra la calma. La madre se desploma. Su cuerpo se tiñe de rojo sobre el blanco del hielo. La niña se queda sola, parada, paralizada por el miedo, sin saber si avanzar o retroceder. Los segundos se estiran como siglos. Al fondo, se observan las figuras de soldados norcoreanos acercándose lentamente, rifles en mano. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué clase de régimen considera a sus propios ciudadanos enemigos del Estado por querer vivir en otro lugar? La ideología en Corea del Norte es más que una doctrina. Es un muro que encierra incluso los pensamientos. Desertar no solo es traición. Es una ofensa que puede castigar generaciones enteras. Quienes escapan dejan atrás más que un país. Dejan parientes, vecinos, amigos, todos ellos sujetos a represalias por la fuga de alguien cercano. El castigo colectivo es una de las armas más silenciosas y efectivas del régimen norcoreano. Imágenes secretas de niños esclavos realizando trabajos forzados. ¿Puede una infancia existir sin juegos, sin escuela, sin sueños? En muchas partes del mundo, la niñez se celebra como una etapa de descubrimiento y libertad. Pero en Corea del Norte, hay lugares donde esa etapa se mutila antes siquiera de empezar. Las imágenes que salieron a la luz de niños esclavos trabajando en condiciones brutales no solo estremecen por lo que muestran, sino también por lo que representan: una niñez despojada de humanidad, convertida en herramienta de un régimen que devora a sus propios hijos. Las grabaciones fueron obtenidas por informantes norcoreanos que, con valentía y riesgo extremo, lograron introducir cámaras ocultas en zonas rurales de las provincias de Ryanggang y Chagang. Allí, entre montañas y paisajes agrestes, no se ven escuelas ni patios de recreo. Se ven niños, algunos de apenas 5 años, con ropas raídas, clavando clavos en las traviesas de los ferrocarriles, transportando bloques de piedra más grandes que sus propios cuerpos, rompiendo rocas con martillos oxidados y martillando sin descanso bajo el sol abrasador. Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Estos niños no están ahí por accidente ni por tradición laboral. Están cumpliendo lo que se les ordena desde los niveles más altos del Estado. En un sistema donde la obediencia se premia y la disidencia se castiga con generaciones de sufrimiento, incluso los niños se ven arrastrados a una maquinaria que no distingue edad ni inocencia. La doctrina, núcleo ideológico del régimen, exige sacrificio constante por la nación. Y esos sacrificios, a menudo, empiezan en la infancia. No se trata simplemente de trabajo físico. El adoctrinamiento psicológico también está presente desde los primeros años. Cada jornada comienza con sesiones de autocrítica en las que los niños deben señalar sus errores, acusarse entre sí si alguno se detuvo a descansar y repetir lemas patrióticos vacíos que celebran al líder supremo, como si de un dios se tratara. Las cámaras ocultas muestran a maestros vigilando cada movimiento, gritando órdenes, imponiendo ritmos de trabajo que ni adultos podrían sostener sin fatiga. Además, las tareas asignadas a los niños no solo son arduas, sino peligrosas. Algunos son vistos cargando leña en caminos empinados, otros manejando herramientas afiladas sin supervisión ni protección. En un tramo de una de las grabaciones, un niño cae y se lastima la pierna, pero nadie se detiene. Un adulto lo levanta del brazo con brusquedad, lo empuja hacia adelante y le ordena seguir. No hay consuelo, no hay pausa. El trabajo es más importante que el dolor. Adolescentes condenados a trabajos forzados por ver dramas surcoreanos. ¿Qué pasaría si te dijeran que ver tu serie favorita podría costarte 12 años de trabajos forzados? No es una exageración, ni una ficción distópica. Es la cruda realidad que enfrentaron 2 adolescentes en Corea del Norte, cuyo único crimen fue mirar y compartir dramas surcoreanos. Lo que para millones de jóvenes en el mundo es un pasatiempo inofensivo, en la llamada nación ermitaña, es motivo de castigo extremo, y en este caso específico, se convirtió en una sentencia que les arrebató la juventud de un solo golpe. Las imágenes filtradas muestran a los 2 adolescentes, vestidos con uniformes escolares, parados en medio de un escenario rodeado por cientos de estudiantes con camisetas blancas. La escena se desarrolla en un auditorio escolar, pero nada tiene que ver con una ceremonia académica. En el centro,
Los jóvenes permanecen cabizbajos, flanqueados por oficiales uniformados. Detrás de ellos, 3 mesas con 6 adultos que los observan con rigidez. Uno de los funcionarios toma la palabra y lee sus nombres, sus edades, ambos de apenas 16 años, y la acusación: haber visto y distribuido grabaciones de origen surcoreano, consideradas productos del régimen títere. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué un gobierno tan hermético teme tanto a una telenovela? La respuesta se encuentra en el poder de la cultura. Los dramas surcoreanos no solo entretienen, también muestran una vida que contrasta radicalmente con la que conocen los jóvenes norcoreanos. Relatos de familias modernas, ciudades vibrantes, escuelas libres, amistades sinceras, historias de amor sin propaganda estatal. Todo eso amenaza con sembrar dudas en una juventud que ha sido adoctrinada desde la cuna. El castigo no fue simbólico, la sentencia fue real. 12 años de trabajos forzados en campos de reeducación. Según exdesertores, estos campos no son meras instalaciones correccionales, sino auténticos infiernos de tortura física y psicológica. Los jóvenes condenados no solo pierden su libertad, sino también el acceso a cualquier forma de educación, salud o contacto humano más allá del control del Estado. Sus días se llenan de tareas brutales, castigos arbitrarios y sesiones interminables de autocrítica. Durante la audiencia pública, los adolescentes no se defendieron, ni una sola palabra. Su silencio fue total. Tal vez les dijeron que hablar sería peor, o tal vez sabían que ningún argumento cambiaría el veredicto. Lo que se transmite es la brutal eficacia del miedo. Un miedo que no solo castiga al culpable, sino que sirve de lección para los cientos de estudiantes presentes, y para los miles que después verían el video como advertencia. Soldados norcoreanos disparando a blancos con forma de soldados estadounidenses. ¿Qué mensaje se esconde detrás de una bala cuando no apunta a un enemigo real, sino a una caricatura vestida con uniforme extranjero? En uno de los videos más inquietantes filtrados desde Corea del Norte, se observa a un grupo de soldados realizando prácticas de tiro en un campo abierto. Hasta ahí, nada fuera de lo común para un país que presume de su poderío militar. Pero lo que convierte a esta grabación en una pieza de propaganda macabra no es la acción, sino el objetivo. Figuras humanas diseñadas específicamente para parecer soldados estadounidenses, con cascos, gafas oscuras y hasta rasgos faciales caricaturescos. Las imágenes son claras. Soldados norcoreanos disparan ráfagas de rifles AK-47 y pistolas semiautomáticas con precisión medida. A su alrededor, hay supervisores que observan, corrigen posturas, indican con gestos la cadencia del fuego. No es un entrenamiento improvisado, es un ritual cuidadosamente coreografiado. Cada bala es un símbolo, cada disparo una declaración. Aunque las figuras son de cartón o plástico, el mensaje es de carne y hueso. El enemigo tiene rostro, y ese rostro es occidental. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Qué nivel de adoctrinamiento se necesita para convencer a un soldado de que está en guerra con un enemigo que no conoce? Corea del Norte ha perfeccionado la retórica del odio durante décadas. Desde los primeros años de vida, los ciudadanos son educados bajo la creencia de que Estados Unidos es el agresor original, el responsable de todos los males, desde la pobreza hasta la división de la península. Los medios estatales repiten a diario que los imperialistas estadounidenses están al acecho, esperando el momento perfecto para invadir. Y este tipo de entrenamientos visuales alimentan esa narrativa con munición simbólica. En el video, uno de los objetivos se desintegra tras varios impactos. Los soldados se detienen, observan los restos y algunos incluso sonríen con discreción. A lo lejos, se escucha la voz de un comandante dando instrucciones. Es imposible saber si se trata de un ejercicio rutinario o de un montaje preparado para cámaras extranjeras. Lo que sí está claro es que este tipo de ejercicios no tienen una función únicamente militar, son espectáculo, son doctrina. Grabación de un aeropuerto internacional vacío en Pyongyang. ¿Para qué sirve un aeropuerto internacional en un país donde sus ciudadanos no tienen permiso para viajar? Esa es la pregunta que inevitablemente se plantea cualquiera que observe las imágenes filtradas del aeropuerto internacional Sunan de Pyongyang, completamente vacío, sin pasajeros, sin vuelos comerciales regulares, sin ese bullicio que caracteriza a los aeropuertos del resto del mundo. Lo que debería ser un símbolo de apertura y conexión, en Corea del Norte se convierte en un escenario congelado en el tiempo, un teatro diplomático cuya función principal es reforzar una narrativa cuidadosamente construida. Las imágenes muestran salas relucientes, escaleras mecánicas inactivas, mostradores de atención sin personal, y pantallas digitales que apenas muestran información relevante. Todo parece nuevo, moderno incluso,
pero vacío. Una terminal con espacio para cientos de personas se encuentra en completo silencio, como si estuviera esperando a pasajeros que nunca llegarán. ¿Y por qué no llegan? Porque en Corea del Norte, la gran mayoría de los ciudadanos tiene estrictamente prohibido viajar fuera del país. Salir al extranjero no es un derecho ni una aspiración. Es en la práctica un delito político. Esto nos lleva a una paradoja inquietante. El país cuenta con un aeropuerto internacional, pero no con ciudadanos internacionales. El régimen de Kim Jong-un ha construido un espacio que solo puede ser usado por unos pocos privilegiados, diplomáticos, funcionarios del gobierno, comerciantes seleccionados y a veces atletas o artistas que representan al país en eventos globales. Para todos los demás, los pasaportes son inalcanzables, los boletos una fantasía, y la idea de abordar un avión equivale a una traición. Sin embargo, el aeropuerto no está abandonado. Tiene funciones muy precisas. Una de ellas es recibir a visitantes oficiales. Delegaciones extranjeras, especialmente de países aliados o neutrales, utilizan Sunan como su punto de entrada. También sirve para exportaciones e importaciones extremadamente limitadas, supervisadas de forma directa por el Estado. En otras palabras, el aeropuerto no está hecho para el pueblo, sino para el espectáculo, para mostrar una fachada de normalidad y sofisticación que no refleja la realidad diaria de la población. Un dato curioso y real sobre esta instalación es que, en el año 2014, Corea del Norte inauguró una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang con gran pompa. Según NK News, Kim Jong-un visitó personalmente las obras y ordenó rediseños estéticos para hacer el edificio más moderno y grandioso que cualquier aeropuerto del mundo. Incluso se construyó una cafetería estilo occidental y se importaron escáneres de seguridad de última tecnología. Pero lo insólito es que, al momento de su inauguración, el número de vuelos comerciales regulares internacionales no superaba los 5 por semana, y todos eran operados por Air Koryo, la única aerolínea estatal, y con destinos limitados a Beijing, Vladivostok y ocasionalmente Shenyang. El caso de Otto Warmbier, el turista estadounidense, ¿cómo un viaje turístico puede convertirse en una sentencia de muerte? Esa es la pregunta que sobrevuela cada vez que se menciona el nombre de Otto Warmbier, un joven estadounidense que, a sus apenas 21 años, decidió visitar Corea del Norte en lo que pensó sería una aventura exótica, breve y segura. Lo que encontró fue algo mucho más oscuro, un régimen dispuesto a usar su cuerpo como mensaje diplomático, un sistema judicial que no necesita pruebas para castigar y una prisión invisible que no termina cuando se cruzan las fronteras. Otto era estudiante de la Universidad de Virginia, brillante, atlético, con una sonrisa fácil y una vida por delante. En diciembre del año 2015, aprovechando las vacaciones de invierno, se unió a un tour organizado por la agencia Young Pioneer Tours, especializada en llevar turistas occidentales a países como Irán, Turkmenistán y, por supuesto, Corea del Norte. La promesa era clara: ver el país más cerrado del mundo desde adentro, explorar Pyongyang, tomarse fotos junto a monumentos y conocer otra cara del régimen, todo bajo estrictas normas de conducta. Y Otto las aceptó. Durante el viaje, Otto recorrió los puntos turísticos habituales, entre ellos la estatua de Kim Il-sung, el Palacio del Sol Kumsusan y el Museo de la Guerra de Liberación de la Patria. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero la noche antes de su partida, cometió un acto que cambiaría su destino para siempre. Las autoridades norcoreanas lo acusaron de haber intentado robar un cartel de propaganda política de una pared del Hotel Yangon, uno de los pocos alojamientos habilitados para extranjeros. La acusación parecía desproporcionada, pero en Corea del Norte, todo lo que rodea a la imagen del líder supremo es considerado sagrado. Otto fue arrestado en el aeropuerto de Pyongyang mientras se preparaba para abordar su vuelo de regreso. La noticia causó desconcierto inmediato en Estados Unidos, pero las autoridades norcoreanas no tardaron en utilizarlo como ejemplo. Lo presentaron en una rueda de prensa televisada, donde, visiblemente presionado, confesó entre lágrimas haber cometido el robo con fines subversivos. Sus palabras fueron meticulosas, medidas, casi memorizadas. Dijo que lo hizo por encargo de una iglesia metodista, que quería colgar el cartel como trofeo. Nada de eso fue confirmado. Todo parecía guionado. La sentencia fue implacable. 15 años de trabajos forzados, un castigo brutal por un acto menor, convertido en una declaración política. Durante más de un año, nadie en el exterior supo exactamente dónde se encontraba Otto,
ni en qué condiciones estaba. El silencio era absoluto, hasta que, en junio del año 2017, Corea del Norte sorprendió al mundo al anunciar que liberaría a Otto Warmbier por razones humanitarias. Fue entonces cuando se supo la verdad. Ejercicios militares extremos como espectáculo. ¿Qué busca un régimen cuando convierte el dolor físico en espectáculo y la resistencia corporal en propaganda? En Corea del Norte, los desfiles militares no son la única forma de mostrar poderío. Hay una versión mucho más visceral, casi gladiadora, de exhibición pública, los ejercicios militares extremos, donde soldados del Ejército Popular se someten a pruebas que rozan la tortura voluntaria, todo bajo la atenta mirada de su líder, Kim Jong-un. La intención no es entrenar para la guerra, sino moldear una imagen de invulnerabilidad que refuerce la narrativa del régimen. En uno de estos espectáculos, grabado y difundido por la televisión estatal norcoreana, se ve a soldados sin camisa acostarse sobre camas de clavos, mientras otros rompen bloques de hormigón con mazos pesados sobre sus cuerpos. Algunos doblan barras de acero con el cuello, otros rompen ladrillos con la frente, y no faltan quienes caminan sobre vidrios rotos sin mostrar señales de dolor. El público aplaude. Kim Jong-un sonríe. Todo ocurre como si fuera una coreografía violenta, donde la brutalidad se vuelve símbolo de virtud. Aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. Estos actos no son entrenamientos reales, no enseñan técnicas de combate, ni aumentan la capacidad táctica de los soldados. Se trata de performances cuidadosamente planificadas para ser grabadas y distribuidas. El mensaje es claro: los soldados de Corea del Norte son invencibles, inquebrantables, dispuestos a soportar cualquier sufrimiento por su patria y por su líder. La figura de Kim Jong-un no aparece como comandante, sino como espectador, como si la fuerza de su ejército fuera un regalo hecho a su persona. Este tipo de eventos han sido calificados por medios extranjeros como teatro de la fuerza, y no es una exageración. Los soldados que participan en estos espectáculos son elegidos por su complexión física y por su resistencia. Son entrenados durante semanas para soportar estos castigos, pero no se les enseña a pensar estratégicamente ni a operar armamento moderno. Todo está enfocado en la imagen, porque en Corea del Norte, lo que se ve es más importante que lo que es. Un dato curioso y real relacionado con estos eventos es que, en octubre del año 2021, Corea del Norte celebró una exposición de defensa donde, además de mostrar misiles balísticos y armamento, incluyó una exhibición pública de artes marciales militares, en la que soldados ejecutaron demostraciones extremas frente a funcionarios de alto nivel y medios estatales. Según NK News y otras fuentes surcoreanas, esta presentación fue interpretada como un intento de demostrar fuerza interna más que disuasión externa, ya que coincidía con momentos de tensión diplomática y escasez económica severa en el país. Durante estas demostraciones, la sincronización es tan precisa que recuerda más a un espectáculo de circo que a una unidad de combate. Pero en Corea del Norte, la frontera entre lo teatral y lo militar está cuidadosamente diseñada. Las grabaciones muestran a los oficiales gritando lemas nacionalistas antes y después de cada prueba. Los soldados, cubiertos en polvo, sangre y sudor, se levantan entre aplausos mientras se ondean banderas del Partido del Trabajo. Documental sobre la hambruna infantil y la desnutrición. ¿Puede un país entero seguir en pie cuando sus niños se están muriendo de hambre? En el corazón del hermetismo norcoreano, más allá de los desfiles militares y la propaganda masiva, existe una realidad mucho más difícil de ocultar: la hambruna infantil. Aunque el régimen se esfuerza por mostrar un rostro de fortaleza, independencia y autosuficiencia, los datos, los testimonios y las imágenes filtradas desde el interior revelan una verdad devastadora. Hay niños en Corea del Norte que no conocen otra cosa que el hambre. Durante años, organizaciones humanitarias han denunciado lo que ya no se puede disimular. En distintas regiones del país, especialmente en las zonas rurales del norte y del noreste, cientos de miles de niños viven con un acceso mínimo o nulo a una alimentación básica. Las causas son múltiples, y todas se retroalimentan: políticas económicas fallidas, aislamiento internacional, sanciones impuestas por la comunidad global, corrupción interna, desvío de recursos al aparato militar y, sobre todo, la negación sistemática del problema por parte del gobierno. Imágenes filtradas por desertores y por agencias como la UNICEF muestran niños con cuerpos esqueléticos, vientres inflamados, ojos apagados. Algunos son apenas sombras de lo que deberían ser. No juegan, no ríen, no crecen, solo sobreviven cuando pueden. En un país que se proclama socialista y protector de la infancia, la realidad es que hay niños que mueren por falta de arroz,
por no tener acceso a agua potable o por enfermedades asociadas a la desnutrición crónica, como la diarrea y la neumonía. Esto nos lleva a una pregunta que incomoda a muchos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI exista un país donde la desnutrición infantil no solo es una emergencia, sino un fenómeno constante y casi estructural? La respuesta es compleja, pero comienza con una palabra: control. En Corea del Norte, el gobierno no solo controla la ideología, también decide quién come y cuánto. Los alimentos distribuidos por el Estado a menudo no alcanzan ni siquiera la mitad del requerimiento calórico diario de un niño. Y los mercados paralelos, donde las familias intentan comprar comida por su cuenta, están plagados de corrupción, precios inaccesibles y redadas constantes. Un dato curioso y real, pero también escalofriante, es que según el último informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se estima que más de 660,000 niños menores de 5 años en Corea del Norte sufren de desnutrición aguda. Este dato, verificado por Relief Web, se traduce en miles de muertes anuales evitables y en generaciones enteras afectadas en su desarrollo físico y cognitivo. Lo más preocupante es que muchas de estas muertes ni siquiera son registradas oficialmente, pues el Estado considera la hambruna un tema sensible que puede afectar la imagen del país ante el mundo.